Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Comunicación con Propósito. Como dicen en nuestros pueblos, no estábamos desaparecidos, Mitch, andábamos de parranda y sobre todo andábamos pues construyendo detrás de bambalinas para preparar una excelente temporada. Así que, pues Mitch, ¿qué nos puedes platicar un poquito de lo que se viene en esta temporada 2 de Comunicación con Propósito? Hola Chava, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo, escuchando, siguiendo? Muy feliz de estar acá en este nuevo año, nueva temporada. Y pues bueno, pues justamente estamos arrancando, la verdad, digo, ustedes lo van a ver con estos temas nuevas de producción y también pues con los invitados y las temáticas que tenemos preparadas para ustedes que van a estar súper interesantes. Pues bueno, Mitch, pues dando un poquito de entrada, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿A quién tenemos de invitada? Hoy vamos a hablar un poco de cómo alguien puede prevenir desastres y apoyar en crisis humanitarias. Obviamente no es cualquier persona, es alguien que está muy preparada, que ya ha tenido muchos roles y cargos manejando empresas, haciendo contactos con el sector privado, con gobiernos, con ONU. Entonces yo creo que va a estar muy interesante. Pues bueno, nuestra invitada de hoy es Elisa Trujillo. Vamos a ver rápidamente un clip para que conozcan un poco más de ella y pues bueno, arrancamos con la entrevista. Elisa Trujillo, una mujer que ha dedicado su carrera a fortalecer la resiliencia frente a desastres desde el sector privado. Actualmente es líder regional para América Latina en la Connecting Business Initiative, donde impulsa alianzas entre empresas, gobiernos y comunidades para construir sociedades más preparadas ante la crisis. Muy buenos días, Michelle y Chava. Muchísimas gracias por pensar en CBI, por tenernos en mente y en corazón y por brindarnos este espacio para poder comunicar un poquito de lo que hacemos. No, al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio y pues por venir aquí a comunicar con propósito. La verdad es que nos da mucho gusto que pues seas nuestra madrina de esta temporada 2. Pues antes que nada, lo que siempre nosotros aquí en Comunicación con Propósito y en Dimente buscamos un poco es la proyección de la persona, ¿vale? O sea, del lado humano. Así que pues nos gustaría un poquito que nos hablaras de ti, Elisa, ¿no? Y de este contexto que también, pues realizas, ¿no? El trabajo que realiza CBI, que es la resiliencia urbana. Muchísimas gracias, Chava. Un honor estar con ustedes como madrina de esta segunda temporada. Siempre digo que me parece bastante severo de hablar de mí como persona. Es mucho más fácil hablar a nivel profesional. Muy orgullosamente de Sonora, del norte de México. Empecé mi trayectoria como arquitecta, que mucha gente no conoce esa parte, y haciendo una conexión entre la escala urbana, la erradicación de la pobreza urbana, evidentemente tocando cómo los desastres son un punto clave para poder trabajar en desarrollo sostenible, para poder evitar lo que llamamos desastres naturales, que vemos y he tenido la oportunidad de conocer de mano de grandes expertos que no tienen nada de naturales, sino que son socialmente creados por vulnerabilidades sociales, por diferentes carencias y por exposiciones que tenemos dentro de nuestras comunidades. Y bueno, es así como voy conectando un poco mi propósito como persona de apoyar a las comunidades, principalmente en México, y ahora teniendo la oportunidad de hacerlo desde también la perspectiva profesional a nivel regional en Latinoamérica. Pues ahorita que nos hablas de las regiones, quisiéramos saber por qué es importante hablar de resiliencia justo dentro de estas regiones. En el 2016, en el Fondo Humanitario Global, se decide lanzar una iniciativa que pueda coordinar los esfuerzos del sector privado en el antes, durante y después de cualquier desastre. Veíamos que el sector privado siempre ha sido uno de los grandes, de los primeros que responden en un desastre, pero también veíamos que había una necesidad de coordinar esfuerzos para no duplicarlos y también para ser más eficientes cuando llegamos. Sabemos que los fondos son limitados, por eso pensamos que tenemos que ser muy estratégicos y empujar una estrategia que haga bien el bien. No es lo mismo llegar a comunidad con lo que nosotros pensamos que la comunidad necesita, a llegar estratégicamente con lo que de verdad son necesidades sentidas dentro de esta comunidad y que también pueden tener un impacto mayor dentro de la misma.
El Connecting Business Initiative entonces se lanza como un esfuerzo interagencial por parte de Naciones Unidas, pero también con el apoyo de distintas ONGs a nivel global, como la Cruz Roja, como la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna. También se lanza con el apoyo de otras iniciativas que ya estaban trabajando con el sector privado precisamente para no duplicar esfuerzos. Entonces también tenemos dentro al UN Global Compact, o como le llamamos en México, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, y una serie de empresas y gobiernos que están apoyando a través de sus agencias de cooperación internacional que podamos tener esta red de redes para que el sector privado llegue de manera eficiente, rápida y con un impacto positivo a las comunidades que más nos necesitan dentro de desastres, ¿no? Actualmente somos 1.3 millones de empresas trabajando juntos en 23 redes a nivel global. Hemos atendido alrededor de 213 crisis en estos casi 10 años. Estamos de fiesta en este 2026 porque vamos a cumplir 10 años del CBI. Y hemos movilizado alrededor de 144 millones de dólares para beneficiar a 60 millones de personas en el mundo. ¿Por qué es importante resiliencia? Bueno, desde nuestro punto de vista, resiliencia es la consecuencia de una correcta gestión de riesgo de desastres. Y aquí hablamos de una correcta gestión de riesgos de desastres porque creemos, como ya mencioné anteriormente, que los riesgos que no estamos reduciendo son riesgos que son, evidentemente, se traducen en desastres dentro de nuestras comunidades. Y de acuerdo a cifras del Banco Mundial y de diferentes otras multilaterales, aproximadamente al año 20 millones de personas a nivel global caen en situación de pobreza por desastres. Y como esta estadística hay muchísimas más, y sabemos que los desastres no distinguen de ningún tipo de estatus social, ni tampoco de dónde estemos, sino más bien es ver cómo vamos reduciéndolo, ¿no? Oye, Elisa, en esta parte que nos comentas del valor que tienen las empresas, el sector privado en participar en el antes, en el durante y en el después de algún catástrofe, de alguna situación complicada, ¿de qué forma las empresas privadas pueden ser parte de la CBI? Nosotros somos una red de redes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos puntos focales a niveles nacionales o regionales, según sea el caso de la red con la que estemos colaborando. En el caso particular de México, que ustedes tienen ya conocimiento que nuestro punto focal es Cenaced. Cenaced es una red de diferentes empresas que trabaja con más de 200 instituciones a nivel nacional, y cuando digo instituciones no solamente son del sector privado, va también gobierno, ONGs y academia. ¿Cómo pueden ser las empresas parte de CBI? A través de nuestros puntos focales. Si ustedes son una empresa que se encuentra en México, pueden conectar directamente a Cenaced, pero si están en Perú, pueden contactar directamente a Hombro, o a la CIP en Ecuador, o también tenemos a Desafío Levantemos Chile en Chile, valga la redundancia, o también con nuestros colegas de Guatemala, con quienes estamos empujando fuertemente una labor súper bonita. Perfecto. Y yéndonos del otro lado, en la parte gubernamental, el gobierno, ¿son ustedes quienes tienen el acercamiento a ellos y los invitan a formar parte, o también pueden ellos contactarse con ustedes y hacer una red? ¿Cómo funciona esta parte? Para nosotros es muy importante trabajar en redes de confianza. Hablar de comunidades resilientes, a veces la gente piensa que estamos hablando de conceptos muy elevados y que tenemos que hablar de infraestructura, de tecnología, pero yo creo que el valor más fuerte de una comunidad resiliente siempre es su gente. Y en este sentido, o sea, lo ligo un poquito porque para nosotros es clave trabajar con gobierno. Gobierno, sin duda, junto con la comunidad, siempre es primer respondiente. Entonces, no es que nosotros vayamos necesariamente a tocar la puerta de gobierno o que ellos vengan a tocar la puerta del sector privado, es que estamos trabajando en equipo. Nos conocemos donde tenemos redes, tenemos una conversación permanente y ya sabemos dónde estamos actuando y cuándo sumamos. Entonces, hay un rol bien específico del gobierno, y cuando el gobierno considera que debemos entrar como equipo, ojo, yo siempre lo digo, no es una debilidad, en realidad es una gran fortaleza que tenemos de trabajar en equipo, porque ningún gobierno a nivel global, y me atrevo a decirlo, ninguno, ni siquiera
los que ustedes se puedan imaginar que tenemos como con los estándares más altos en respuesta a emergencia, es capaz de hacer frente a crisis a nivel catástrofe. Por eso tenemos que trabajar en equipo y estar bien preparados. Creo que muchas veces la población no es consciente de los riesgos, ¿no? O bueno, ellos o la gente que vive en un lugar que tiene algún tipo de peligro, de situación cercana, en este caso de que se vienen los huracanes, ya saben cuándo. ¿Cómo podríamos explicarle aquí a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si viven en una que tiene algún tipo de peligro o cómo ellos se pueden dar cuenta, cómo pueden identificar estos indicadores para prevenir un poco las catástrofes del futuro? Yo creo que el cómo es muy particular para cada una de las comunidades. No es lo mismo tal vez tener un riesgo geológico y hablar de un terremoto a tener un riesgo de deslave, de inundaciones, que va más relacionado con temas climatológicos. Entonces creo que para hablar de indicadores o para hablar de cómo podríamos prevenir desastres, tendríamos que hablar de comunidades en específico, ¿no? Como más trajes a la medida. Y respecto a lo que mencionabas, que me parece súper lindo, de cómo las comunidades conocen los riesgos. Tal vez a veces nosotros como actores externos pensamos y hablamos mucho de que tenemos que apoyar a las comunidades a conocer sus vulnerabilidades y sus riesgos. Y muchas veces las comunidades los conocen perfectamente. Cuando fuimos a Holbox, la gente tenía perfectamente mapeados los riesgos que tienen. A veces lo que falta es un poquito darle estructura, poder coordinarnos, establecer estas redes, y por eso siempre hablamos nosotros de redes. No es la panacea. En realidad lo que estamos tratando de hacer es empujar el cómo trabajar en equipo. Y entonces se va construyendo lo que es esta capacidad comunitaria que nosotros le llamamos resiliencia a desastres. Perfecto, Elisa. ¿Nos puedes contar una historia que te haya marcado trabajando justo en esta respuesta a desastres o crisis? Me estaba acordando mucho una anécdota que yo no viví personalmente, pero que la vivió una persona muy especial con quien hemos trabajado por mucho tiempo ya, que es un maestro colombiano, especialista en gestión de riesgo de desastres. Y él nos mencionaba que fueron a poner sistemas de alertamiento para avalanchas en Colombia, en unas zonas donde había comunidades indígenas. Okay. Y que ellos lo que hicieron fue, claro, llegaron personas extranjeras a esas comunidades con todo el conocimiento, porque habían estudiado años y años temas de sistemas de alertamiento temprano y traían la mejor tecnología del mundo, etcétera. Y justamente hicieron un cruce porque se dieron cuenta que las comunidades indígenas con conocimiento local les decían, tal vez no basado en lo que nosotros llamamos científico, ¿no? Porque ellos eran como más prueba y error, pero decían, no, es que el Dios tal cuando habla, no sé qué, y entonces se mueve la montaña. Ellos lo tenían como con una narrativa distinta, pero al final del día coincidía mucho lo que iba a ser el equipo más técnico con el conocimiento local. Entonces, a mí ese tipo de cosas me maravillan, porque creo que a veces sobrevaloramos el conocimiento que tienen nuestras comunidades. Queremos llegar a imponer tal vez lo que para nosotros o desde nuestra perspectiva es la mejor manera de solucionar las cosas, y tal vez las comunidades ya tienen las soluciones. Lo que necesitan es un empuje y lo que necesitan es que cada quien, desde su rol, desde su trinchera, haga su chamba. Y muy importante también para nosotros, hay un principio que se maneja en Naciones Unidas, que es el principio de no harm, de no hacer daño en nuestras comunidades cuando llegamos a apoyar. Por ejemplo, que pasó en Otis, pero que pasa de manera reiterativa en muchos de las atenciones a desastres. La gente necesita agua y entonces nos vamos todos a llevar botellas de agua y no sabemos el daño que le hacemos a las comunidades después con contaminación plástica. Recordar que después de Otis, que Otis barrió muchísima de la capa vegetal, estaban descubiertos en muchos sentidos, había un tema de contaminación de residuos sólidos fuerte, ¿no? Sobre todo plásticos, y después tuvieron que enfrentar hasta incendios. Entonces creo que yo me quedaría con esos temas, con el respeto, el reconocimiento y el trabajo coordinado con el conocimiento de las comunidades, y también el principio de
no dañar a las comunidades cuando nosotros llegamos, tener una visión muy panorámica, porque la resiliencia, recordar que no nos anima a volver a una normalidad anterior, nos anima a construir capacidades y a saltar para poder estar mejor preparados para los escenarios futuros. Y hablando en este tema justamente de Otis, ¿no? Se podría relacionar un poco también el tema de la crisis climática, ¿no? Y justamente hablando de comunidades resilientes, ¿cómo impactan a las ciudades y comunidades, Elisa, en el contexto actual? La permanente en declaratorios de desastres y emergencias tiene mucho que ver con temas climatológicos. Evidentemente se reconoce que el cambio climático ya ni siquiera es algo que podamos prevenir, porque ya es algo tangible. Hablan los científicos de cómo, aun cuando paráramos actualmente la emisión de gases de efecto invernadero, de todas maneras ya tendríamos consecuencias del cambio climático, ¿no? Y esto Claro. no es para asustarnos o para ponernos en una situación que nos inhabilite por miedo, sino más bien es para poder evaluar cómo el tema de adaptación al cambio climático, que no muchas veces es tan protagonista, creo que muchos de los esfuerzos de diferentes instituciones van muy pegados al tema de mitigación al cambio climático, porque es definitivamente muy necesario, pero también hay que reconocer la realidad en la que estamos viviendo, donde cada vez tenemos que apostarle más al tema de adaptación al cambio climático. Si ya vamos a tener las consecuencias, deberíamos estar trabajando en cómo preparamos a las comunidades, porque sí se puede. Al final del día son temas de estrategia. Cosas tan sencillas tal vez como la reconstrucción de escuelas, ¿no? Y lo veíamos con un programa muy bonito que tiene Senacet con el apoyo de instituciones bancarias, trabajando en comunidades indígenas de Oaxaca. Y veíamos como al reconstruir las escuelas tenemos que tener una mirada mucho más integral, no solamente reconstruir para levantar un espacio físico, tenemos que reconstruir con los riesgos que llevaron a que esa escuelita se cayera y también con el conocimiento integrando el conocimiento de la comunidad acerca de los riesgos. Creo que de esta manera vamos construyendo capacidades, vamos adaptándonos a esta crisis climática que es inminente y que ya estamos teniendo consecuencias en el día a día. Después de Otis, tuvimos otro huracán. Si Otis fue en el 2023, tuvimos, si no me estoy equivocando, John en el 2024. Y fue un huracán que entró muy temprano dentro de la temporada de huracanes. La temporada de ciclones tropicales y huracanes es de mayo a noviembre, o bueno, por lo menos así lo teníamos mapeado. Y los picos más fuertes eran septiembre, octubre, ¿no? Ya que íbamos un poquito ya llegando al final de la temporada. John, si no estoy mal recordando, y si estoy mal recordando, discúlpenme, entró por ahí de junio y fue un huracán fuerte para la temporada, para empezar tan rápido. Entonces, creo que ya vemos las consecuencias del cambio climático o ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Hay que apostarle mucho para el tema de adaptación al mismo y también a estar mucho más presentes y poder hacer análisis prospectivos, porque vamos a empezar a ver escenarios que antes les llamábamos los cisnes negros, que no pasaban nunca, y ahora vemos que esos nunca pasan más frecuente de lo que queremos. Tú ahorita que ya has trabajado de cerca con estas crisis, emergencias, ya has conocido un poco la reacción de ciertas comunidades, ¿qué te da esperanza frente a la crisis climática en cuanto a las comunidades que te toca acudir? A mí me da esperanza ver que la gente quiere construir mejores comunidades y quiere vivir mejor. A veces hablamos de conceptos tan elevados y que suenan muy bonitos sin duda y seguramente sonarán a personas que están muy preparadas, pero yo creo que a mí me da esperanza pensar que puedo cambiar una vida, que puedo salvar una vida, y no desde la parte de soberbia de yo la voy a cambiar, sino a mí me mueve el corazón trabajar en esto y es por esto que yo llevo más de 10 años trabajando en temas de resiliencia a cambio climático. El saber que tal vez le vamos a cambiar la vida a un niño que no va a desertar a la escuela porque no pudo volver a su escuelita y lo pusieron a trabajar para que no estuviera de flojo. El saber que le puedo cambiar la vida tal vez a una mamá que por los roles de cuidado tradicional tiene una carga de responsabilidad y económica súper fuerte y que tal vez no tiene
las herramientas para sobreponerse de un impacto, pero que el que sepamos que nosotras como mujeres tenemos 14 veces más riesgos de tener un desastre que un hombre, y simplemente por los roles de cuidado. Ojo, no estamos satanizando ningún género. Los hombres generalmente se mueven en otros ambientes, nosotros estamos en ambientes que tienen muchos más riesgos como la casa. No es lo mismo tal vez que un chico se desenvuelve en una oficina que está sobreregulada, en un edificio que tiene todos los códigos de construcción, a que yo me mueva si tengo el rol de mamá o de cuidadora de un familiar, que yo me mueva en una casa que tal vez está autoconstruida. Pero el que nosotros conozcamos estas estadísticas y podamos por lo menos intentar hacer un cambio, a mí eso me llena de esperanza. Y me llena más de esperanza cuando veo que no soy la única, que hay muchísimas personas trabajando en esto que quieren cambiar la manera en la que estamos construyendo nuestras comunidades, que apuntan a poder trabajar en equipo. Eso también me llena muchísimo de esperanza, porque a veces la gente dice, no se puede trabajar en equipo. Es muy distinto tal vez el lenguaje o los objetivos o inclusive los indicadores de éxito que tenemos entre un sector y otro, ¿no? Sector público y sector privado, o academia y sociedad civil. Y al final del día yo creo que no. Yo creo que se nos olvida que somos personas y que todos tenemos sueños, que todos queremos vivir mejor y que si lo podemos construir. Entonces yo lo dejaría en eso. Y hablando un poquito acerca de justo de las empresas y resiliencia, ¿cómo aportan las empresas a ciudades más resilientes? En este caso, no sabemos si en especie, si, no sé, o sea, tenemos ahí como ciertas dudas. O sea, ¿cómo participan las empresas privadas en este tipo de eventualidades? Nosotros creemos que la participación de las empresas ni siquiera debería de verse como un tema de mera filantropía. Está perfecto trabajar dentro de marcos de filantropía o trabajar dentro de impacto social de las empresas, pero creemos que sinceramente el rol de las empresas en la gestión y en la reducción del riesgo de desastre va muchísimo más allá. Es algo también súper clave para el desarrollo de empresas más resilientes, más sostenibles. Lo venimos diciendo desde hace muchísimos años, no es nada nuevo. Tiene que ver con una estrategia de manejo de stakeholders, tiene que ver con un tema de responsabilidad con sus colaboradores, muchas veces también de atracción y retención de talento, temas reputacionales de marca, ¿no? Y también temas, ¿por qué no?, muy ligados al valor comercial de la empresa. Cuando hay un desastre, las empresas también paran. Cuando yo hablo y menciono que todos somos personas, el operario de la planta es persona, y posiblemente también está afectado a nivel personal por un desastre. Entonces tenemos una cadena o un efecto dominó, una consecuencia de impactos que van más allá del tema institucional. Hay roles de donación en efectivo, pero también donación en especie. Nos gusta mucho trabajar de la mano de las empresas como por ejemplo UPS, que trabaja muy fuerte con Senaced en México, y son los champions de logística humanitaria para la red de Unidos por Ellos. No les estamos pidiendo que se reinventen el hilo negro o que lleguen a donarnos la lata de atún. Ellos trabajan en ese core business que tienen, y entonces desde ese core business, desde esa expertise, desde esa mirada que tienen tan clara de cómo es la logística y cómo debería de ser, nos ayudan a reducir riesgos y a tener tiempos más eficientes de respuesta. Nos ayudaron muchísimo con la red de CBI México para desarrollar todo el layout de la bodega humanitaria, cómo tienen que operar, dónde pasa el montacargas, dónde no ponemos en riesgo nuestros voluntarios, ¿no? Cuáles son las zonas de carga y descarga. Cosas muy sencillas, pero que ellos desde su expertise nos apoyaron. También nos dieron donación de equipamiento. El montacargas de la bodega de Senaced lo donaron ellos, pero también entrenaron al personal. Pero también hacen aportación para despensas y para kits de higiene y para kits de limpieza. Y también hacen programas de voluntariado. Entonces, creo que es tan amplio o tan concreto como una empresa lo decida, pero existe un mundo de posibilidades que puede empujar una empresa siempre poniendo al servicio de sus comunidades en lo que son mejores. Perfecto, Elisa. Y volviendo a hablar de este tema de las comunidades, por ejemplo, se habla mucho de que pues en el futuro podríamos enfrentar graves crisis como la escasez de agua, como la sequía.
pero desde tu experiencia, ¿tú ves o crees que las nuevas generaciones están, valga la redundancia, generando más conciencia para que se pueda contrarrestar de alguna forma estos escenarios? A mí me impacta el chip con el que vienen las nuevas generaciones y definitivamente creo que traen no solamente más conciencia, tienen más acceso a información. La verdad es que ahorita tenemos la información al alcance de nuestros dedos, con inteligencia artificial, con internet a alta velocidad, con mucha tecnología, con procesación de pensamiento que tal vez no teníamos anteriormente. Entonces yo creo que más bien ahorita con lo que tenemos que lidiar es qué hacemos con esa información. No normalizar el que nos digan que porque ya estamos en una crisis no podemos cambiarlo. Yo creo que ese es tal vez el gran reto que tenemos como generación, el qué hacemos con toda esta información, cómo podemos nosotros ser agentes de cambio sin tener un miedo. En muchos de los casos, y también es algo que siempre decimos, y ya lo hemos dicho por muchísimos años, las crisis son la segunda cara de una oportunidad. Las crisis son oportunidades para nosotros. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de va a venir una crisis muy fuerte de escasez de agua, ni siquiera es que no tengamos el recurso. El norte tiene una sequía bien grande, pero en el sur nos inundamos. Al final del día, no sé, y a mí me gusta pensar que más que un tema de escasez, es un tema de manejo. ¿Cómo estamos manejando nuestros recursos hídricos? ¿Cómo estamos propiciando que en nuestras ciudades no desperdiciemos esa agua dulce que cae? Se va directamente al drenaje y al mar. ¿Cómo podemos empezar a reimaginar, a ser más creativos, a generar estas soluciones? Porque al final no siempre es escasez. Y bueno, entrando en esta recta final, nos gustaría tocar un tema muy importante que está justo pasando en este momento y creemos que tú eres como la persona adecuada, ¿no? Quisiéramos que nos dieras un poquito como tu visión del contexto actual del mundo. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que está pasando y sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son estos retos y estas oportunidades hacia el futuro? Bueno, definitivamente creo que no es secreto que estamos enfrentando una de las etapas más duras, con conflictos que pensábamos que nunca más íbamos a volver a ver, ¿no? Pensábamos que ya estábamos tan evolucionados y que vivíamos con una paz que duró bastantes años, que no nos iba a volver a tocar ver, y lo digo mucho desde mi persona, yo pensé que nunca más nos iba a tocar ver conflictos armados, pero también creo que es importante que estemos muy conscientes y conozcamos lo que es nuestra historia. Y ya sé que suena muy trillado, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Y esto es algo cíclico. Si lo estamos viendo cómo ha sido el desarrollo de la humanidad, pues tantos 40, 50, 60, en este caso ya llevamos bastantes años, bastantes décadas, pero se van repitiendo ciertos temas y yo creo que por eso es tan importante que seamos muy conscientes de los riesgos que estamos viviendo. Y no solamente hablo a nivel climatológico, geológico, a nivel social. ¿Cómo es el mundo que nosotros queremos construir, en el que queremos vivir y el que queremos dejar? Pero yo creo que también es una llamada de atención y un recordatorio de que las cosas las podemos hacer mejor. Cómo nos adaptamos y cómo sobre todo mejoramos las situaciones en las que estamos viviendo. Yo creo que es un gran recordatorio para venir a decirnos el valor que tenemos como personas, la necesidad, y suena muy cursi, pero la necesidad de trabajar en comunidad, de ver con ojos de amor a nuestros vecinos y de reconocer que si bien no somos iguales, también dentro de las diferencias podemos encontrar puntos comunes, territorios neutrales donde podamos colaborar, porque repito, al final del día todos somos personas, todos tenemos sueños, todos deberíamos poder vivir en paz, con derechos humanos, con ley internacional. Y bueno, somos billones de personas que si nos ponemos a trabajar coordinados y teniendo bien claros objetivos que nos puedan llevar a acelerar procesos de beneficio para nuestras comunidades, vamos a poder llegar a ese sueño. Muchas gracias, Elisa, qué bonito mensaje. Justamente te íbamos a pedir un mensaje de cierre, pero creo que quedó perfecto. También quedó muy motivador, digo, para todos los que nos están escuchando o viendo.
Realmente aprendimos mucho contigo, desde términos tan básicos, sencillos e iniciales, hasta hacernos ver lo que tú mencionas, ¿no? Que realmente a veces estamos rodeados de palabras o términos que parecen difíciles, pero en realidad tu trabajo, a lo que te dedicas y a lo que haces, es para el beneficio de tanto seas de parte de una comunidad, trabajes en una empresa o seas parte de una institución, ¿no? Y creo que cada persona puede aportar con su granito de arena para hacer frente a la crisis climática y también para estar preparado a ciertos desastres, ¿no? Porque al final, si bien tenemos el privilegio de vivir en un espacio o en una comunidad donde a veces no es el afectado directo, también tenemos que estar prevenidos para ser nosotros quienes puedan ayudar o que sepan cómo reaccionar ante esto, ¿no? Lo que nos comentabas de las botellas de agua es totalmente cierto. O sea, a veces por querer ayudar y querer hacer el bien, pues en un futuro podemos terminar de alguna forma dañándolos un poco, ¿no? Pero pues tomamos en cuenta mucho estos consejos que nos das. Muchas gracias por tu visita. Y pues para cerrar te queríamos hacer una pregunta, quizás la pregunta más importante de la entrevista, pero queríamos saber qué es lo que te motiva cada día a levantarte y seguir haciendo lo que haces. Me acuerdo muchísimo de una amiga que cuando yo empecé a trabajar en temas de resiliencia, yo de verdad me emocionaba tanto que lloraba. O sea, yo no sé, chava, cuando nos conocimos. De verdad era una emoción porque inicié trabajando en comunidad y el poder ver los ojitos de los niños, porque a mí el grupo poblacional que más, lo tengo que decir, ni modo, me toca el corazón y me mueve son los niños. O sea, yo creo que hay una inocencia, pero también hay una capacidad brutal de movimiento. Tú no sabes cómo los niños mueven a sus comunidades, porque mueven a los papás, a los maestros, o sea, de manera muy suave, no parece, pero, o sea, a mí en realidad lo que me mueve es creer que podemos crear comunidades bien distintas a través de empatía, de solidaridad, de amor, de perderle el miedo a lo que es diferente. Nos da miedo conocer tal vez a la otra persona y yo creo que invitaría a la audiencia a que haga un huequito en su corazón para darse permiso de conocer y de valorar que lo diferente no siempre es malo. A veces es muy bueno y a veces es complementario. Y a mí eso es lo que me mueve. Y tal vez por ahí leí hace tiempo un pensamiento de Pepe Mujica que decía, no sé si voy a cambiar algo en el mundo, pero por lo menos lo voy a intentar. A mí eso me mueve el corazón todos los días. Buenísimo, Elisa, qué bonito mensaje nos acabas de dar y pues créeme que igual de este lado, así como tú comentas que tienes el privilegio, igual yo creo que el mundo tiene el privilegio de contar con personas como tú, ¿no? Y ojalá esto pues se contagie, ¿no? Porque al final necesitamos más personas que piensen de esa manera, que tengan ese corazón, ¿no? Para compartir esa fuerza también para ayudar y conectar con las personas. Así que, pues Elisa, te queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros en este primer episodio. La verdad es que lo valoramos mucho. Sabemos que en realidad tienes una agenda bastante apretada y para nosotros es muy importante que hayas estado aquí en Comunicación con Propósito y ojalá esta charla, ¿no? Haga eco en las personas, haga eco en la audiencia y toque también muchas fibras, muchos corazones. Así que, Elisa, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Panamá, porque estás en Panamá. Esperamos verte pronto también aquí en México y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Chava y Michelle. Todo el éxito para esta segunda temporada. Gracias nuevamente por darnos un espacio para compartir un poquito de lo que hacemos desde CBI con su audiencia. Y que cada vez seamos más, que empujemos comunidades resilientes y sostenibles donde todos podamos concretar los sueños que tenemos como personas. Gracias a los dos. Y aprovechamos esta despedida también para invitar a todos los que nos están siguiendo, viendo, escuchando, a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Dimente MX y en YouTube como Dimente Impulsores Creativos. Ya saben que vamos a estar subiendo esta entrevista completa a nuestro canal de YouTube y vamos a subir lo más destacado a nuestras redes sociales. Muchas gracias.